En Humash, en Sefer Bereshit, encontramos la vida de Abraham Avinu, que estamos estudiando ahora. Encontramos dos parshiot que hablan sobre Abraham Avinu. Parashat Lech Lecha y Parashat Vayera. Perdón. Sí, Lech Lecha y Vayera. Son dos parshiot que todos estos dos parshiot hablan todo sobre la vida de Abraham Avinu. Bechlal, Sefer Bereshit habla sobre los avot, los patriarcas. Sefer Bereshit se llama Sefer Hayashar. La Gemara dice, uno de los nombres de Sefer Bereshit es Sefer Hayashar. La Gemara dice, ¿por qué Sefer Bereshit se llama Sefer Hayashar? Porque los avot se llaman Yesharim, y ellos son los rectos. Toda la idea de Yesharim, como está explicado en Hasidut en especial, que la idea de Yashar, personas rectos, pero en el tema más profundo, porque los avot se llaman Yesharim, Yashar, derecho. Yashar es arriba y abajo por igual. Los avot son Yesharim, que eran arriba y abajo, que ellos no hubo ningún cambio entre su conducta arriba y cómo su conducta se reflejó acá abajo en el mundo. Entonces, todo Sefer Bereshit se llama Sefer Yesharim, Sefer Hayashar. ¿Por qué? Porque ahí habla la vida de los avot que se llaman Yesharim. En Sefer Bereshit mismo hay parshiot que habla sobre Abraham, hay parshiot de Yitzhak, hay parshiot de Jacob. La vida de Abraham Avinu está en Sefer, en los dos parshiot, Lech Lecha y Vayera. ¿Cuál es el tema? Que la Torah lo divide en dos parshiot. Esto es un punto principal que el Rebbe quiere analizar. ¿Cuál es el motivo? En la Torah sabemos que cuando cosas están divididas de alguna manera, tiene motivo. Filo en Psukim, la Gemara dice, Kol pasuk de paz que Moishe, un pasuk que Moshe lo dividió, tiene un sentido, y si no lo dividió, no tiene que estar dividido. Entonces se entiende que cuando hablamos de Parshiot, es más todavía. Cuando la Torah divide la historia de Abraham en dos parshiot, quiere decir que son dos temas, dos diferentes. La historia de Abraham se divide en dos etapas, en dos grupos. Una pertenece a Parashat Lech Lecha, y la otra pertenece a Parashat Vayera. Ahora, Abraham vino, su tema fue Avodat Hashem. Desde el primer momento, Abraham fue entregado totalmente a Avodat Hashem. Tenemos que decir que los dos parshiot son dos etapas o dos niveles, diferentes niveles, y tan diferentes hasta que la Torah lo tiene que separar y hacer de esos dos diferentes parshiot, porque son dos diferentes niveles en la boda de Abraham vino, totalmente diferentes. Y dice el Rebbe también, para entender la diferencia entre esos dos niveles, lo podemos entender tanto del contenido, de qué se trata los dos parshiot, y más todavía por el nombre. A veces mirando en el nombre, una de las cosas que el Rebbe nos enseña mucho en los Sejot es, basado a lo que dice el Baal Shem Tov, sobre el tema del nombre, que el nombre representa la vida, el objeto, la cosa, toda la esencia que está insinuada en el nombre. Entonces también en los parshiot, el nombre no es casualidad. Eso que la parashá se llama Lech Lecha y la otra parashá se llama Vayera, ambos hablan de Abraham Avinu, pero con dos diferentes nombres. No es solo porque así empieza el primer versículo, el primer pasuk. Es porque el nombre Lech Lecha representa toda la primera etapa en la vida de Abraham. Y el nombre Vayera representa otra etapa en la vida de Abraham. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Por qué la Torá lo tiene que dividir? ¿Cuál es la diferencia entre Lech Lecha y Vayera en su nombre, en su contenido? ¿Y por qué está en diferentes parshiot? Todo eso hay que entender. Cuando empezamos a mirar en los parshiot, se ve muy claro que Parashat Lech Lecha, lo que corta entre los dos parshiot es el tema del Brit Milá. Es la circuncisión.
Abraham vino y hizo el Brit Milá, y ahí en el Brit Milá es donde está la separación, la diferencia entre Abraham y Isaac. ¿Eh? Todo Parashat Lech Lecha cuenta la vida de Abraham vino hasta el momento del Brit Milá. Con también, entrando en eso, final de Parashat Lech Lecha, encontramos que Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham, tiene que hacerse un Brit Milá, y Abraham se hace el Brit. Parashat Vayera empieza ya 3 días después. Vayera Elav Hashem Belonei Mamre, dice Rashi, Hashem se le reveló a Abraham, que después que Abraham hizo Brit Milá, pasaron 3 días, y Shlishi Milá, Akadosh Baruj Hu le vino a visitar y lo curar, y ahí empezó otra etapa en la vida de Abraham, es toda la etapa después de Brit Milá. Entonces acá podemos entender un poquito que estas son 2 etapas totalmente diferentes. Está Abraham Avinu antes de Brit Milá y está Abraham Avinu después de Brit Milá. Entonces eso mismo tenemos que entender. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham antes de Brit Milá y después de Brit Milá? Y la Torá nos cuenta de las 2 etapas. Quiere decir que estas 2 etapas son importantes en la vida de cada Yehudí. Abraham Avinu es el primer Yehudí, es nuestro abuelo, nuestro padre, primer padre, y nosotros somos hijos. Entonces la historia de Abraham es una enseñanza para nosotros. Entonces tenemos que decir que estos 2 parshiot, y en esa forma de dividirlo, el Abraham de antes de Brit Milá y el Abraham después de Brit Milá, son enseñanzas de vida para cada uno de nosotros. Entonces, para entender esto, hay una cosa que se ve también, una diferencia muy interesante en una palabra, pero esa palabra tiene un significado muy profundo. Entre la Parashá Lech Lecha y Parashat Vayera es cuando Hashem se presenta a Abraham. En Parashat Lech Lecha encontramos el pasú que dice, Diber Hashem el Abraham Bamachazé. Hashem habló con Abraham. ¿Dónde lo habló? Bemachazé. En ¿cómo se dice? Una visión. Machazé. Hubo una visión. Y en esa visión Hashem se presentó a Abraham. La palabra Machazé. Ahora, la palabra Machazé no es una palabra hebrea. No es una palabra en la Lashon HaKodesh. Es una palabra en arameo. La traducción de ver en arameo es Machazé, Chazon Yeshayahu. En el Targum, Onkelos, siempre la palabra ver es Chazí. Ta Chazí, en el Zohar, vení ver Chazí, es el tema de ver. Entonces, Abraham en Parashat Lech Lecha, cuando Hashem se presenta a Abraham, el Lashon de la Torah es Bamachazé, una visión escrito en arameo. Parashat Vayera empieza con el nombre Vayera, justamente en Ibrit. Vayera es la traducción en hebreo, es la palabra Lashon HaKodesh, ver. Dice el Zohar que esa palabra es la diferencia entre Abraham de antes y Abraham de después. Antes de Brit Milá, Akadosh Baruj Hu se reveló a Abraham a través de visión, pero en arameo. ¿Por qué en arameo? Muy interesante. El Zohar dice así, que es sabido que los malachim, los ángeles, no hablan arameo. El idioma arameo es solamente un idioma que los malachim no lo usan. Por eso, cuando queremos decir algo y no queremos que los malachim interfieren, lo decimos en arameo. De eso se aprende diferentes alajot, minagim, muchas cosas en la tefilá que lo decimos en idioma aramea, viene por eso. Cuando no queremos que los malachim interfieren por X motivo que sea. Dice el Zohar que Abraham vino antes de Brit Milá, cuando Hashem se quiso revelar a Abraham, Hashem se reveló a Abraham a través de visión en arameo, no en hebreo, no en la Lashon HaKodesh. ¿Por qué? Para que los malachim no se quejan y digan, Abraham vino, todavía no hizo un Brit Milá, todavía no está hecho el Brit. ¿Cómo Hashem se va a revelar a él? Puede haber una acusación de los malachim, así dice el Zohar. Por eso es Machazé.
Pero después que Abraham hizo el Brit Milá y ya no hubo más acusación de Malachim, por eso Hashem se reveló con él, Vayera en la Shona Kodesh. Así dice el Zohar. Ahora, este Zohar hay que entender, no entiendo. Si Abraham merece que Hashem se le revele, ¿qué importa lo que van a decir los Malachim? Y si Abraham no merece, entonces tiene razón los Malachim. Entonces, ¿cuál es el truco de hacerlo en arameo? ¿Cuál es el significado de eso? Acá hay algo mucho más profundo. ¿Cuál es el significado de eso que nosotros decimos que la manera como Hashem se presentó a Abraham vino fue a través de un idioma arameo, majazé, y no en hebreo? Debe haber acá un tema mucho más profundo, que por eso decimos que antes del Brit Milá los malachim podían quejarse, por eso tenía que ser de esta manera, Dafke en arameo, y después de Brit Milá Hashem se pudo revelar en la Shona Kodesh. Entonces acá tenemos que entender todo eso. Entonces en breve acá nos quedó un par de preguntas. Pregunta número 1, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la Torah separó la vida de Abraham en dos parshiyot? ¿Cuál es la diferencia entre Abraham en Parashat Lech Lecha y Abraham en Parashat Vayera? ¿Por qué en Parashat Lech Lecha se llama con el nombre Lech Lecha y en Vayera se llama con el nombre Vayera? ¿Por qué en Lech Lecha, antes del Brit Milá, Hashem se reveló a Abraham en arameo, Mahazé, para que los malachim no tengan acusaciones? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué arameo? Y en Vayera en la Shona Kodesh. Todo eso tenemos que entender. Para entender eso, el Rebbe trae lo que está escrito en Hasidut. ¿Cuál es la diferencia entre el idioma Lashon HaKodesh, Ibrit, y el idioma de arameo? Estos dos idiomas son idiomas muy importantes. Nosotros vemos que el idioma arameo no es un idioma común, es uno de los 70 idiomas, pero es un idioma muy sagrado también. Nosotros vemos que la Torah se lee, hay una halajá, Shulchan Aruch, que hay que leer todas las semanas, la parashá, Shnai Mikra Vejá Targum. Arameo es un idioma, y es de uno de los idiomas que fue así, la que toda la Gemara está escrito en arameo. Entonces el idioma arameo tiene un sentido muy importante. Aparentemente es un idioma de Babilonia, pero ¿por qué le damos tanto importancia? ¿Y cuál es la diferencia entre el idioma hebreo, la Lashon HaKodesh, y arameo? El Alter Rebbe explica que la diferencia entre esos dos idiomas es la diferencia entre una piedra y un ladrillo. Eso es un tema que el Alter Rebbe lo analiza muy interesante. Nosotros encontramos en Sefer Yetzirah, encontramos que las letras se llaman piedras. En Sefer Yetzirah, así está escrito, cada letra es una piedra. ¿Por qué las letras se comparan a piedras? Muy interesante. La explicación es simple. Las piedras son minerales. La piedra no tiene sentido, es algo mineral, no tiene vida, no tiene movimiento, es una piedra mineral. Pero cuando vos agarrás algunas piedras y lo juntas, entonces de 2 piedras, 3 piedras, de una cantidad de piedras podemos armar algo, alguna construcción. Entonces la idea es que las letras también son así. Una letra no tiene sentido. Una letra es como una piedra, es mineral, no tiene sentido, no tiene vida. Cuando vos agarrás 2 piedras y lo juntás, ahí ya puedes armar algo. Aleph, Bet. Aleph solo no tiene sentido, Bet solo tampoco. Cuando juntamos el Aleph y el Bet, ahí tenemos un sentido. Padre, Av, es un padre. Ba, vino. Y lo mismo con todas las letras. Entonces, ¿cuál es la idea? Las letras se llaman piedras en Kabbalah. Ahora, en piedras hay 2 clases de piedras. Hay piedras y hay ladrillos. En hebreo se llama Even y Leveina. Piedras son naturales. Creación del cielo. Es lo que crece, lo que hay en los campos. No viene por la persona. Viene de arriba. Así fue creado. Ladrillos es algo que hay que construir, hay que armar. Ladrillos es algo hecho por la gente. Nosotros encontramos, que los Yehudim cuando estaban en Egipto
todo un trabajo sobre ladrillos, toda la esclavitud de Faraón fue ladrillos, agarrar las pajas y esto y quemar. Hicieron todo un trabajo de ladrillos. ¿Yeah? Entonces, la diferencia entre piedras y ladrillos, piedras vienen del cielo, ladrillos vienen por la gente. Y esto es también la diferencia entre los dos idiomas. La Lashon HaKodesh, el idioma de la Lashon HaKodesh es un idioma sagrado, dado del cielo. Hashem creó el mundo con la Lashon HaKodesh, con hebreo. Entonces el idioma hebreo es como piedras, que vino del cielo. Arameo es un idioma que vino de la gente. Eso fue el primer idioma que armaron la gente en Dora Flaga. Entonces es un idioma que fue armado a través de la gente, como ladrillos. El Alter Rebbe, muy interesante, explica lo que encontramos en Parashat Mishpatim. En Parashat Mishpatim dice que Akadosh Baruj Hu tenía el ladrillo. Todo, el Alter Rebbe explica todo un tema muy profundo basado a eso, pero eso es un tema a margen. ¿Por qué en Mitzrayim trabajaban ladrillos? Para santificar el idioma de los otros, de todos los pueblos, que un Yehudí cuando puede, para que estudia Torah, aunque estudia Torah en castellano, en inglés, en cualquier idioma, puede tener santidad de Torah. Eso fue toda la tarea de los ladrillos, todo un tema espiritual que tiene que ver con eso. Entonces, dice el Rebbe, ahora podemos entender por qué antes del Brit Milá, la visión de Abraham, cómo Hashem se presentó, se reveló a Abraham, fue en arameo. Luego de Brit Milá, Hashem se presentó a Abraham en hebreo. Justamente es la diferencia de Abraham de antes y Abraham después. Ladrillo y piedra. Antes del Brit Milá, todo lo que Abraham hizo fue un trabajo hecho desde abajo. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la diferencia entre ladrillo y piedra? Ladrillo es algo hecho por la persona. Piedra es algo que viene de arriba. La diferencia entre Abraham antes del Brit y después del Brit Milá, Abraham Avinu, todo Parashat Lech Lecha, es Abraham Avinu haciendo una avodá con su propia fuerza. Todavía no estaba en ese, donde Hashem vino desde Abraham mismo, fue que buscó y llegó a entender, hizo toda una lucha que tuvo que luchar con sus padres, con su familia y llegar a reconocer la presencia de Hashem y salir de su ciudad, de su país, de su lugar de nacimiento y buscarse la emuná, buscar a conectarse con Hashem. Era todo un trabajo desde abajo, como ladrillo, armado con las manos de Abraham. Por eso, todo lo que Abraham pudo lograr y llegar es lo máximo que una criatura puede. Logró mucho, un montón. Para Shat Lech Lecha, Abraham, con todas sus pruebas, obstáculos y todos los desafíos que tuvo, Abraham llegó a los niveles más altos, pero llegó a nivel ladrillo, ameo. Llegó a lo que una persona desde abajo puede llegar y lograr. Por eso la revelación de Hashem es el nivel arameo, que es lo que dijimos, lo que uno puede llegar desde su propia cuenta. Pero después que Abraham recibió el orden de Brit Milá, cuando Abraham Avinu llegó a Kadosh, Baruch Hu elevó a Abraham a un lugar donde Abraham solo no pudo llegar. A Kadosh Baruch Hu elevó a Abraham Avinu a través del Brit Milá, el pacto que Hashem hizo. Hashem lo elevó a un lugar donde una criatura, una persona, nunca puede llegar hasta ahí. Es un pacto hecho desde arriba, piedra, nivel Lashon HaKodesh. Es algo que desde abajo es imposible llegar ahí. Entonces, esto es el punto de Brit Milá. Por eso Brit Milá se llama Brit, pacto. Brit quiere decir cuando dos cosas se unen y se hacen una sola cosa. Eso es la idea de un pacto. Un pacto es cuando agarras dos cosas y lo unís de una forma tan profunda que deja de ser dos cosas, se convierta en una esencia. Nosotros vemos en la parashá cómo hizo Hashem el pacto con Abraham, el famoso pacto de Ben Abetarim. Le dijo agarrar un animal, separarlo en dos y caminar en el medio. Dice el Alter Rebbe, ¿cuál es el tema del pacto? Es mostrar que así como estos, no son dos, son dos partes de un animal. Lo mismo también el pacto es cuando las dos personas, dos compañeros, dos amigos,
nos hacemos tan unidos como una sola esencia, como una sola persona. Hashem con Abraham se hicieron una sola cosa a través del Brit Milá. Eso es la idea de Brit Milá. ¿Y dónde se hace el Brit Milá? En la carne. Es mostrar que la carne, el cuerpo, Abraham Avinu llegó a un nivel tan profundo de unión con Akadosh Baruj Hu, donde él con Hashem se hizo una sola cosa. Entonces acá encontramos la diferencia entre Parashat Lech Lecha y Parashat Vayera. Parashat Lech Lecha, Abraham Avinu está haciendo su abodá en lo máximo que él puede hacer, pero llega solamente hasta el nivel donde la persona puede llegar, ladrillo. Esto es Lech Lecha. Es el trabajo de la persona. Es que la persona hace lo máximo que él puede hacer de su nivel. Parashat Vayera es el Brit Milá que eleva a Abraham Avinu a un lugar celestial, a un lugar superior, donde Abraham se hace una sola cosa con Akadosh Baruj Hu. Por eso, en Parashat Lech Lecha, cuando Hashem habla con Abraham, dice Bemachazé, en arameo. En Parashat Vayera, dice Vayera, en hebreo. Ahí Hashem se le reveló a Abraham de un lugar donde Hashem mismo habla con él, porque ya no hay ninguna separación entre Abraham y Hashem, se hizo una sola cosa. El Rebbe sigue diciendo que esta diferencia que estamos hablando acá, la diferencia entre Abraham Avinu antes y el Abraham Avinu después, el Abraham Avinu de Lech Lecha, el Abraham Avinu de Vayera, piedra y ladrillo, arameo e hebreo, también está relacionado con lo que está escrito en Medrash, en diferentes lugares, que hay dos maneras de profecía, dos niveles de Nebuá. La Gemara dice, todos los profetas cuando hablaron dijeron, Ko amar Hashem, así dijo Hashem. Moshe Rabbeinu cuando habló dijo, Ze Dvar Hashem, Ze Adavar. Dice la Gemara, la Gemara, ¿cuál es la diferencia entre Moshe Rabbeinu y todos los profetas? ¿Por qué todos los profetas dicen Ko, así? Y Moshe Rabbeinu dice Ze, esto es lo que dijo Dios, o así, ¿cuál es la diferencia? Dice, el Hasidut explica sobre eso, muy interesante, que cuando vos decís Ze quiere decir así, tal cual, lo ves, lo tenés presente, la esencia. Moshe Rabbeinu tenía el mérito que él veía la presencia de Hashem de forma clara. Aspaklaria Meirá, lo vio de una manera mucho más revelado, claro, con la claridad tan enorme que podía mostrar con el dedo. Esto es Hashem. Ze. Todos los profetas lo ven a Hashem a través de un reflejo, a través de un espejo, a través de un reflejo. Ya no es la cosa, es cómo amar a Hashem, así. Es otro nivel más inferior. Esa diferencia de los dos niveles de profecía, esto es también la diferencia entre los dos niveles de Abraham, antes del Brit Milá y después del Brit Milá. Antes del Brit Milá, Hashem se reveló a Abraham de este nivel de Ko. Hashem se reveló a Abraham en un reflejo, un espejo, traducido en arameo. Son todas metáforas que quieren decir que la revelación de Hashem a Abraham no fue clara. No fue todavía con toda la esencia, con toda la claridad, con toda la profundidad. Fue de una manera más reducida, cambiada, bajar un poco más, traducirlo, porque todavía Abraham no pudo recibir la presencia de Hashem con todo su esencia. Todavía no tenía el cli, no estaba apto para recibir todo eso. Pero después que Abraham hizo el Brit Milá, Abraham se elevó a un nivel, como dijimos antes, ahí la revelación va a llegar, la presencia de Hashem con una claridad enorme, la unión de Abraham con Hashem a lo máximo. Por eso también está escrito que Abraham se hizo tamim, tamim. Abraham llegó a un nivel de tmimut, de perfección, de unión con Akadosh Baruj Hu, que la esencia de Akadosh Baruj Hu se reveló en la carne, se hizo una sola cosa. Entonces, todo eso es
la magnitud del Brit Milá. Eso nos explica la grandeza, la importancia, la profundidad que Abraham vino a través de Brit Milá, a qué lugar llegó. Todavía falta contestar por qué Lech Lecha, por qué se llama Lech Lecha. Ahora vamos a llegar y por qué el otro se llama Yerá. Pero acá viene un punto muy profundo, muy interesante. Uno puede pensar que esto es Abraham, muy especial, Abraham, gran tzadik, con tanto esfuerzo y trabajo. Abraham es único que llegó a este nivel. Dice el Rebbe, esto no es Abraham, eso es un Yehudí. Eso que uno puede llegar a un nivel tan profundo de conexión, de unión, de ser uno con Akadosh Baruj Hu, eso viene ¿por qué? Porque Abraham era un Yehudí, una Neshama. Eso es la grandeza de una Neshama. Davka un Yehudí tiene el Koach con Torah y Mitzvot de poder llegar a ese nivel de unión con Hashem. Todos conocemos la historia que la Gemara cuenta en Masejet Shabbat, que los ángeles, los malachim, querían también recibir la Torah. Ellos también pidieron, queremos recibir la Torah, queremos recibir los 10 mandamientos. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, no, esto es para los Yehudim acá abajo en el mundo. Y cuando los malachim querían, Moshe le dijo, ustedes tienen Yetzer Hará, ustedes estaban en Mitzrayim, ¿cuál es el perush? Un malach, un ángel, con toda su grandeza, un ángel es muy espiritual, y etcétera, y sirve a Hashem, y canta y alaba, pero un ángel no tiene una neshama que es parte de Hashem mamash. Un ángel puede llegar a niveles muy altos, pero ese nivel, lo que se generó a través del Brit Milá, imposible, no puede, no lo tiene, porque es una criatura. Tiene un límite cuánto puede llegar. Solo una neshama, que es Helek Elokam Mimal Mamash, solo la neshama, que es una esencia misma, tiene dentro de ella, la neshama, el Yehudí tiene dentro de él una neshama que es Helek Elokam Mimal, solo la neshama puede llegar a través de Torah o Mitzvot a un nivel tan profundo de kesher, de unión con Akadosh Baruch Hu. Dice el Rebbe, basado a eso, podemos explicar de una forma maravillosa una Gemara. La Gemara dice, una Gemara muy interesante, que es difícil entenderlo, pero con eso lo que hablamos recién podemos entender la Gemara. La Gemara dice en Masejet Sanedrin que cuando Akadosh Baruj Hu creó el ser humano, los ángeles se quejaron. ¿Por qué le das tanta importancia al hombre? Después, cuando Hashem le dio la Torah, de vuelta se quejaron. ¿Por qué le estás dando tanta importancia al hombre? Cuando se construyó el Bet Mikdash, de vuelta se quejaron. Los ángeles, cada vez que Hashem le dio un cariño especial, un kesher, hubo algo histórico que ocurrió con el pueblo de Israel, los malachim no lo tragaron fácil, no lo aceptaron. Se quejaron. ¿Cómo le das tanta importancia al ser humano, a la persona? Carne, sangre, persona material. Los malachim son espirituales y ellos no podían entender por qué Hashem le da. Y dice ahí diferentes cosas, pero ahí dice que en algún momento Akadosh Baruj Hu los castigó a los malachim. ¿Cómo los castigó? Dice la Gemara. Porque ellos se quejaron y acusaron del hombre. Dice la Gemara que Akadosh Baruj Hu agarró su dedo chiquito, Oshita Akadosh Baruj Hu et etzba'o aktana. Akadosh Baruj Hu les mostró, les reveló su dedo chiquito de su mano. Obvio que es una metáfora, no es literal. Y lo quemó a los malachim que se quejaron. Así dice la Gemara. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el significado? Uno lee la Gemara literalmente, ¿qué es lo que pasó ahí? Castigo, dedo chiquito, lo quemó. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema? Castigo. Acá hay basado a lo que hablamos acá en esta sijá, dice el Rebbe, una explicación maravillosa.
profundo para entender una Gemara. Dice el Rebbe, acá no fue un castigo literal. Eso fue una respuesta. Eso fue la respuesta a su queja. Los malachim, los ángeles se quejaron. ¿Cuál fue la queja de los ángeles? No podían entender por qué a Kadosh Baruj Hu le da tanto. ¿Cómo es que los Yehudim reciben, Hashem lo crea, le da la Torah, le da Bet Mikdash? Cosas tan enormes, tan maravillosas, tan profundas. ¿A quién los está dando? A una persona de carne y hueso, de carne y sangre, y de este mundo inferior. ¿Cómo puede ser? No entendieron cuál es la grandeza del Yehudí. A Kadosh Baruj Hu le dijo, ahora, ¿quieren verlo? Le voy a explicar. Muy simple. Acá tienen un dedo chiquitito de mi mano, con metáfora, decir, un poquito, les voy a dar una gotita, un dedo, un poco de mi presencia, algo, un dedo chiquito, una revelación mínima de la presencia de Hashem, y mirá cómo se quemaron, mirá cómo se pierden, no lo pueden soportar, porque ustedes son criaturas. La Neshama, el Yehudí, tiene dentro de él una esencia tan profunda, un Helek Elokam Imal Mamash. El Yehudí puede percibir, puede recibir, puede contener la esencia de Akadosh Baruj Hu con todo y no se anula. Lo puede recibir tranquilamente porque el Yehudí tiene el Kli, tiene el recipiente. Él puede estar acá en este mundo y poder recibir esa unión, ese kesher, y esto es la idea de Brit Milá, esto va para allá. Entonces, según esto, se entiende perfectamente el Zohar, volviendo al Zohar del principio de la Sijá, según eso se entiende perfectamente lo que dice el Zohar, que los malachim se estaban quejando, que Abraham no hizo un Brit Milá. Entonces Hashem le tuvo que hablar en arameo. ¿Cuál es el perush? El perush es justamente eso. La idea del Zohar que quiere decir es, antes que Abraham hizo el Brit Milá, el trabajo de Abraham era un trabajo de una persona, humano, desde abajo. Todavía no estaba en su abodá, esa grandeza especial que tiene un Yehudí. Abraham hizo muchas cosas, pero hasta el Brit Milá, Abraham vino, era igual que los malachim. El malach canta, el malach hace, Abraham hizo. Entonces todavía podían los malachim compararse y decir, nosotros también somos como Abraham. Y entonces, ¿qué le das a Abraham tanto valor, tanta importancia? Pero cuando Abraham hizo el Brit Milá, Abraham se elevó a un nivel donde ya los malachim no se pueden comparar. Y entonces ya no hace falta más hablar en arameo. Eso es lo que el Zohar quiere decir. El Abraham antes del Brit Milá es un Abraham que está en la misma categoría, los malachim. Se quejan porque él sí, a mí no. Pero el Abraham después de Brit Milá ya está en otra dimensión. Ya está en otro madrigue, otro nivel. Y en ese nivel ya los malachim no tienen quejas. Entonces la revelación de Vayirá, Shona Kodesh, claro, sin fronteras, sin ocultamientos, porque ahí ya es un nivel donde Abraham y los malachim ya no coinciden, ya no tienen nada que ver. Entonces, volviendo al comienzo de la Sijá, según todo esto, vamos a volver al nombre de la parashá. ¿Cómo se llama nuestra parashá? Se llama Parashat Lech Lecha. ¿Cómo se llama la otra parashá? Vayirá. La diferencia entre Lech Lecha y Vayirá en el nombre. Lech Lecha quiere decir caminar. Hashem le dice a Abraham, Lech Lecha, tenés que empezar a caminar. El caminar es paso a paso, salir de su situación anterior. Abraham estaba involucrado dentro de Harán, en Aram, entre todos los pueblos, su familia, idolatría. Y Hashem le dice a Abraham, salí de tu tierra, salí de tu lugar natal, y empezar a subir, progresar nivel a nivel. Esto es el trabajo de la persona de Abraham, empezando a caminar con su propia fuerza, en una manera de proceso, paso a paso, leja, caminar, hasta que llegó a su raíz, hasta que llegó a su fuente, a lo máximo que podía llegar.
hasta que llegó al momento donde Hashem le dijo, ahora estás apto, Brit Milá. Ahora viene lo que vos no podés. Ahora te voy a dar algo que te vas a elevar a otra dimensión, a otro nivel totalmente divino, algo que el ser humano solo no puede llegar, solo que Hashem lo reveló a ese nivel. Por eso, Vayirá, eso es de arriba. Vayirá es ver. Ver es la esencia, ver es una revelación de esencia. Hashem se reveló, se presentó a Abraham, eso se hizo a través de Brit Milá. Entonces acá entendemos por qué la Torah divide la vida de Abraham en dos parshiot. Está el Abraham de Lech Lecha y el Abraham de Vayera. ¿Cuál es el punto que divide? Brit Milá. Ahí es donde Abraham se eleva a otra dimensión, a otro nivel, a un nivel de divinidad, un nivel de apego, de unión, donde Abraham con Hashem se unen de la manera máxima, donde los malachim ahí no tienen lugar, no tienen nada que ver con eso. Dice el Rebbe ahora, basado a todo lo que hablamos, podemos entender cuál es la enseñanza para nosotros de todo eso. Las historias de nuestros patriarcas, Masé Avot es un Simán Lebanim, nos viene a enseñar algo a cada uno de nosotros. La enseñanza a cada Yehudí es, todos somos Yehudim, todos pertenecemos a Abraham Avinu. El Brit Milá se hace porque Abraham hizo Brit Milá. Decimos en la verajá de Brit Milá. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Abraham Avinu trabajó, se esforzó, hizo todo un viaje enorme, paso por paso, llegó al subir de niveles más altos, pero ahí no quedó ahí. Abraham Avinu sabía que todo eso es lo limitado, es lo que yo puedo lograr, pero hasta que llegó el momento de Brit Milá, Hashem lo reveló, le elevó a Abraham a un nivel totalmente superior. Este enseña a la persona cómo nosotros tenemos que seguir creciendo, progresando. A veces uno dice, bueno, yo ya hice suficiente en mi vida, ya está, perfecto, estoy bien, me esforcé, trabajé, llegué, y ahí estoy, me quedo acá. No, Abraham vino con todo lo que él hizo, 99 años de su vida, con el trabajo enorme que él hizo de Avodat Hashem, pero todavía era limitado. Recién ahí es donde Hashem lo elevó al nivel de Brit Milá y llegó a una unión profunda con Akadosh Baruj Hu. Y acá está la famosa historia, conocida, que el Rebbe lo trae en el Yom Yom, la historia del Rebbe Rashab cuando era chiquito y llegó al abuelo, al Tzemach Tzedek, y le estaba llorando, ¿por qué Hashem a mí no se revela? Abraham, Hashem se reveló y a mí no, estaba llorando el chico de 5 años. Y el Tzemach Tzedek, el abuelo, le contestó, cuando un Yehudí, hasta 99 años de trabajo y esfuerzo, un tzadik, llega a entender que todavía le falta hacer el Brit Milá y decide hacerse el Brit Milá en esa edad, merece que Hashem se le revele. ¿Cuál es la explicación de esa historia? Lo que hablamos acá. Que un Yehudí tiene que hacer todo lo que él puede, trabajar, progresar, subir de nivel a nivel. Y cuando él llega a lo máximo que él puede, ahí Hashem lo eleva también a un nivel donde ya la persona por su propia cuenta no puede llegar, recibe el regalo, Vayirá, que Hashem se revela a él con una manera de claridad, esencia, profundo, Vayirá, de una manera máxima. Y esto es algo que cada Yehudí puede llegar a eso. Como encontramos en Hasidut, que Hasidut dice que en Avodat Hashem es la diferencia entre Abraham de antes y el Abraham después, la diferencia de antes y después de Brit Milá, esos dos niveles que estuvimos hablando, cada uno lo puede tener en el momento de hacer tefilá, en el momento del estudio de la Torá, y es que eso es todo un tema que Hasidut analiza, la diferencia entre tefilá y Torá, que tiene que ver con todo eso. Entonces, en fin, estamos ahora en estos momentos que tenemos que tomar esta enseñanza de Abraham Avinu como ejemplo en nuestra vida. Sefer Yashar, nosotros somos descendientes de Abraham Avinu. Tenemos que agarrar a Abraham Avinu como un ejemplo en nuestra vida y aprender de Abraham Avinu cómo un Yehudí tiene que progresar y subir de nivel a nivel en Avodat Hashem. Primero, lo máximo que yo pueda hacer por mi propia cuenta, y ahí de arriba te van a hacer el Brit Milá, te van a elevar a un nivel donde vos solo no podés llegar. Y todo tenemos nosotros el clip, somos Yehudim, tenemos una Neshome, tenemos los recipientes, tenemos los Kelim,
y podemos ser Kelim a eso, lo tenemos que aprovechar y con esto nos preparamos y hacemos de nuestro mundo una morada para Hashem y hacemos de nuestra vida que seamos Kelim para la revelación de Akadosh Baruj Hu con la llegada de Mashiach Tzidkeinu ya. Así que los quiero